¿Ha visto usted en la creación, en el universo, algo que lo haya dejado maravillado, asombrado? Probablemente sí, quizás incluso en persona hemos visto algo que nos ha impactado, o quizás en algún video, en la televisión. El universo, la magnitud, ¿cierto?, de las estrellas, la vida salvaje, el crecimiento quizás de una planta, de un árbol, algo sencillo, o las capacidades extraordinarias del mundo animal, las maravillas del mundo acuático, el crecimiento de un bebé en el vientre de su madre. En fin, si fuera por nombrar cosas espectaculares y maravillosas, no terminaríamos nunca, ¿cierto? Desde siempre la humanidad ha disfrutado de ver y de estudiar la creación de Jehová. Así es como se ha desarrollado, gracias, así es como se ha desarrollado la ciencia. La ciencia, si pudiéramos definirla con palabras simples, la ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación, el razonamiento y la experimentación, que produce conclusiones y evidencias verificables. Así que en ese sentido la humanidad ya tiene muchos años de ciencia, de estudio científico, ¿cierto? Y estos estudios nos han enseñado muchísimo sobre el poder y la sabiduría de Jehová. Meditemos por unos minutos, por ejemplo, en el universo. Algo que vemos todos los días en el cielo estrellado. En realidad, el cielo y el universo es mucho más grande de lo que los científicos imaginaban y mucho más complejo. Por ejemplo, en el año 2010 se publicó un estudio que dice que hay muchas más estrellas de lo que los científicos habían calculado. Y ellos estiman de que el nuevo número es ahora 300.000 trillones de estrellas. 300.000 trillones. Es un número difícil de imaginar, es un 3 seguido de 23 ceros. Número gigante. Es el número de arriba, por si acaso. Pensemos un poquito en lo que físicamente este tamaño significa. Por ejemplo, el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Pero los científicos califican al Sol como la enana pequeña. Así que el Sol es una estrella más bien pequeña. Y hay 300 trillones de estrellas. Entonces, al meditar en esto nos damos cuenta de que la cantidad tan grande de estrellas y su tamaño físico no solo nos asombra, sino que nos enseña algo muy, muy importante del Creador. ¿Qué cosa? Bueno, la ciencia descubrió que la materia, la masa, la materia y la energía están relacionadas. Se necesita energía para producir materia y viceversa. Se descubrió, por ejemplo, que una pequeña cantidad de materia, una partícula pequeña, puede producir una gran cantidad de energía. Eso fue lo que descubrió el científico Albert Einstein. Una pequeña cantidad de materia puede producir gran cantidad de energía. Es así como los científicos lograron producir la energía atómica. Pero lo inverso también es posible. De la energía se puede producir materia. Y los científicos lo están comprobando. De hecho, el año 2021, una conocida revista publicó de que se logró producir materia a partir de la energía. Allá en una instalación sumamente compleja que requería una cantidad de energía impresionante, los científicos, después de mucho experimentar, lograron crear materia. Una pequeña partícula atómica, pero lograron crearla. Una partícula mucho más pequeña, para que usted se imagine, mucho más pequeña que la puntita de un alfiler. Pero lograron crear materia con mucha energía. Entonces, esto nos hace pensar en el universo. Si los científicos para crear una partícula tan pequeña tuvieron que tener tanta energía a su disposición, ¿de dónde salió tanta energía para crear las estrellas que hay en el universo? ¿Estos 300.000 trillones? ¿Cuánta energía se necesitó para crear algo tan grande? Algo que ni siquiera logramos dimensionar. Bueno, como la Biblia explica, Jehová es la fuente de la energía. Y la ciencia comprueba de que Jehová es todopoderoso. Por otro lado, las estrellas están organizadas en galaxias. Cada galaxia tiene millones y millones de estrellas. Las galaxias se organizan en cúmulos
y los cúmulos se organizan en supercúmulos. ¿Cómo organizar una cantidad tan grande de estrellas? Bueno, la Biblia explica de que Jehová hasta le tiene un nombre a cada estrella. ¿Por qué esto es impresionante? Veamos, por favor, hermano, la imagen que había proyectado anteriormente, para pensar en por qué esto es tan impresionante. Veamos la primera imagen, por favor. La anterior, por favor. Ahí está. El número de arriba son los 300.000 trillones de estrellas, ¿cierto? Bueno, el número de abajo es solamente 300.000 millones. ¿Ya? Un número que quizás logramos imaginar un poquito más, ¿cierto? Pero si usted quisiera contar el número de abajo, un número por segundo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, para llegar a 300.000 millones, que es el número de abajo, usted necesitaría 9.500 años. No tenemos vida para contar eso, ¿cierto? Pero Jehová le da un nombre a cada una de las estrellas, al número de arriba. Entonces, la cantidad y el poder de Jehová y su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, sin duda escapan de nuestra comprensión. La ciencia lo confirma, que su inteligencia, su sabiduría es sublime. Ni siquiera logramos entenderla. Bueno, muchas gracias por la imagen. El mundo está lleno de creaciones. Aquí hemos meditado en estos minutos solamente en el universo y en un aspecto del universo, su tamaño físico y su cantidad de estrellas. Pero los descubrimientos científicos permiten aprender y maravillarnos de Jehová, de su poder y de su sabiduría, sin duda. Y además, gracias a la ciencia, tenemos artefactos tecnológicos muy útiles para la vida diaria, ¿cierto? Artefactos, productos, equipos médicos, por ejemplo, equipos para purificar el agua, equipos para telecomunicarse, y por eso es que esta reunión puede ser transmitida a nuestros hermanos que están en sus casas, ¿cierto? O aparatos electrónicos que nos facilitan un montón de cosas. Pero lamentablemente la ciencia tiene límites, como se basa en lo que seres humanos imperfectos observan, estudian y concluyen, puede que esas conclusiones no sean del todo correctas y tienen sus limitaciones. Por eso es que la Biblia nos da el siguiente consejo. Acompáñenme por favor acá a leer el Salmo 146, versos 3 y 4. Salmo 146, versos 2 y 4. Aquí Jehová mismo nos da este consejo. Dice: no pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Así que el consejo de la Biblia es que no pongamos nuestra esperanza en el hombre, porque no puede salvar. ¿Salvar de qué? De los problemas que tiene la humanidad y que siempre ha tenido, y que la ciencia sueña con solucionar, pero que no puede solucionar. Por ejemplo, buena salud, un planeta limpio, trabajo satisfactorio, una sociedad pacífica que sea cada vez más feliz, el fin de las enfermedades, la vejez y la muerte. Estos son los problemas que siempre ha tenido la humanidad. El hombre no puede salvar de estas circunstancias. Pero ¿no estaremos siendo muy negativos con nuestra forma de pensar, con esta forma de ver la ciencia? La verdad es que no es ser negativo, sino realistas. Es verdad que la ciencia ha hecho muchas cosas positivas, las agradecemos, las valoramos, y como decíamos, nos han permitido aprender de Jehová, de su sabiduría y de su poder. Pero la verdad es que la mayor parte del saber científico se ha mal utilizado. Veamos por favor la siguiente imagen para ilustrar cómo, en realidad, la mayoría de los avances tecnológicos contaminan, ensucian el planeta y se han usado para inventar armas cada vez más y más poderosas. Y esto no es ser negativo, sino que es ver la realidad. Por ejemplo, lamentablemente, la humanidad gasta muchísimo en desarrollar armas. Los países gastan mucho dinero en desarrollar armas. Un estudio publicó que en el año 2022 el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2.24 billones de dólares. Nunca antes se había gastado tanto dinero en armas. Por otro lado, los avances tecnológicos no han logrado eliminar cosas como el odio, el prejuicio, la violencia, ¿cierto? De hecho, el secretario mismo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas,
Dijo que el racismo sigue envenenando las instituciones, estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades. Tampoco han podido frenar la codicia, la corrupción, y por eso, aunque cada vez hay más tecnología, lamentablemente cada vez tenemos un planeta más contaminado, menos productivo, menos equitativo y un mayor desequilibrio ambiental. En el año pasado, el secretario de la ONU dijo que vamos rápidamente hacia un desastre climático, cosa que ya estamos comprobando y vemos en las noticias. Grandes ciudades inundadas, olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras, escasez de agua generalizada, extinción de plantas y animales, etc. De hecho, en enero de este año, un grupo internacional de científicos dijo que la existencia de la humanidad nunca había corrido un peligro tan grave como hasta ahora. Podemos decir algo parecido, por ejemplo, del desarrollo de los remedios también, aunque es cierto que nos ayudan, pero la ciencia no logra hacer desaparecer los efectos secundarios que también tienen los remedios, ¿cierto? Es cierto que la tecnología y los aparatos tecnológicos que ha desarrollado la ciencia facilitan nuestra vida, pero tampoco han mejorado la salud mental de las personas. No hay personas cada vez más felices, sino cada vez personas más deprimidas, más estresadas. Y esto sin duda se refleja también en la juventud y en los niños. Tampoco ha logrado que la humanidad tenga más acceso a los recursos básicos para la vida. De hecho, cada vez esos recursos, el sustento, se pone cada vez más difícil de conseguir, ¿cierto? Bueno, ¿por qué mencionamos estos datos? No para provocar pánico, para atemorizar, lejos de eso, sino para entender que en realidad no es el negativo, sino realistas, ¿cierto? Es cierto que la ciencia nos puede ayudar mucho, pero no puede ofrecer soluciones verdaderas, definitivas. Y por eso ahora entendemos mejor el texto que leíamos, Salmo 146, 3 y 4, de que el hombre no puede salvar. Y ahí hacemos una diferencia. No es que no quiera salvar. La ciencia, por supuesto, que tiene buenas intenciones. Muchos científicos también quieren solucionar. Pero no es un asunto de querer. Es un asunto de poder. No pueden ofrecer soluciones definitivas. Por muy buenas intenciones que tengan, también la vida de los científicos es corta y ellos no pueden asegurar que sus descubrimientos se usen bien después de su muerte. Así es como se desarrollaron, por ejemplo, las bombas nucleares. ¿En qué podemos confiar entonces? En la Biblia. En la palabra de Jehová podemos confiar, sin duda, porque contiene muchas pruebas de que Jehová, Dios, inspiró la Biblia. Jehová es la fuente de los pensamientos que encontramos en la Biblia. No solo Dios creó el universo, sino también que produjo la Biblia. Usó su gran poder para que diferentes personas pusieran por escrito los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que en realidad la Biblia está inspirada por Dios, que Dios es la fuente de esos pensamientos? Bueno, hay muchos argumentos sólidos, profundos, podemos hablar también mucho de eso, pero queremos centrarnos en este momento en dos. Que cuando habla de temas científicos es exacta y que sus consejos no fallan. Estos dos argumentos producen y nos dan prueba convincente de que sin duda este es un libro que proviene de Jehová. Por ejemplo, aunque la Biblia se escribió hace miles de años, es exacta cuando habla de temas científicos. Y esto es lógico pensarlo, porque si Jehová Dios creó todas las cosas, y son sus pensamientos los que están en la Biblia, cuando la Biblia habla de la creación, es lógico que sea exacta, si Dios mismo creó las cosas de las que se menciona en la Biblia. Fijémonos, por ejemplo, en lo que se escribió hace mucho tiempo, en el año 1473 a.C. Acá en Job, capítulo 26, versículo 7. Job, capítulo 26, versículo 7. Refiriéndose a Dios, dice el texto, Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Simple, ¿cierto? Suspendida, la tierra está sobre la nada. ¿Quién escribió estas palabras? Moisés. ¿Era científico Moisés? Para nada, lejos de eso. Su anterior ocupación, antes de escribir esto, había sido pastor de ovejas por al menos 40 años. ¿Cómo supo entonces Moisés que la tierra flotaba sobre la nada? Porque el Creador inspiró a Moisés, puso en la mente de Moisés sus pensamientos para que Moisés los escribiera. ¿Pero será que las personas de ese tiempo pensaban eso ya?
de que la Tierra estaba suspendida sobre la nada? Para nada, cada cultura tenía teorías diferentes y la mayoría coincidía en que la Tierra estaba apoyada en enormes criaturas como elefantes, tortugas, ¿cierto? O serpientes gigantes. Bueno, pasaron más de 3000 años desde los escritos de Moisés para que la ciencia comprobara estas simples palabras, que la Tierra flotaba sobre la nada. En 1687, un científico, Isaac Newton, publicó sus estudios y se comprobó de que la Tierra efectivamente está suspendida sobre la nada, está flotando en el espacio. Por supuesto, cierto, las palabras de Moisés fueron sencillas, no son palabras científicas. Pero aún así, ¿cómo supo Moisés que la Tierra estaba flotando sobre la nada? Porque Jehová lo inspiró. Veamos un segundo caso, por favor, con la siguiente imagen. El ciclo del agua. El mismo Moisés, alrededor de la misma fecha, 1473 a.C., escribió estas palabras que encontramos en Job, capítulo 36. Avancemos un poquito en el libro de Job hasta el capítulo 36, por favor. Job, capítulo 36, versículos 27 y 28. Job 36, 27 y 28. También refiriéndose a Dios, dice, Él, Dios, hace subir las gotas de agua. El vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. Con palabras muy simples, para nada científicas, se describe el ciclo del agua. En 3 fases. Primero, Dios hace subir las gotas de agua a través de la evaporación. Segundo, el vapor se condensa para formar las nubes. Y tercero, las nubes derraman el agua, precipitación. Evaporación, condensación, precipitación. Palabras muy simples para describir algo que se llegó a descubrir o comprobar recién en el año 1800, después de Cristo. Muchos años después de los escritos de Moisés. ¿Cómo supo Moisés del ciclo del agua? La respuesta es la misma. Jehová lo inspiró. Puso los pensamientos de Dios en la mente de Moisés para que los escribiera. Y veamos un tercer ejemplo también, algo que nosotros quizás ya estamos más acostumbrados por la pandemia del COVID, la cuarentena. La cuarentena. En el año 1512, antes de Jesús, antes de Cristo, se le dio a la nación de Israel mandatos para cuando las personas estuvieran enfermas. Una de esas instrucciones tenía que ver con la enfermedad de la lepra. Veamos por favor aquí en Levítico, capítulo 13, versículo 46, qué había que hacer con el que estaba enfermo de lepra. Levítico 13, versículo 46. Dice, será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad, la lepra. Como es impuro, tiene que vivir aislado, vivirá fuera del campamento. Así que la instrucción era aislarlo, dejarlo en cuarentena hasta que se recuperara. Así se evitarían contagios de enfermedad. Bueno, estas y otras normas de higiene y de salud se le dieron a la nación de Israel después de salir de Egipto. Y Egipto era una potencia en su tiempo. ¿Cómo cuidaban los egipcios su salud? Bueno, anteriormente, en ese tiempo, los médicos sabían muy poco de los microorganismos y los gérmenes que transmiten enfermedades. Los egipcios usaban remedios preparados con sangre de lagarto, excremento de pelícano, ratones muertos, orina y pan con hongos. ¿Tomaría un remedio así? Pero así ellos pensaban que cuidaban su salud. El excremento humano y animal también se usaban para tratamientos médicos. Por supuesto, los egipcios se enfermaban, ¿cierto? Mucho, por los parásitos que había en el río Nilo, agua contaminada también. Muchos niños morían de diarrea y de enfermedades parecidas causadas por alimentos en mal estado. Por supuesto, en ese tiempo no había el conocimiento que hoy día sí hay con respecto a la transmisión de gérmenes y enfermedades. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo supo Moisés de esta instrucción? Que había que dejar en cuarentena a alguien enfermo con lepra. La respuesta es la misma, porque Jehová lo inspiró y Jehová sabe cómo se transmiten los gérmenes y los microorganismos. Como hemos visto, entonces, cuando la Biblia habla de temas científicos es exacta, precisa, no falla, no se equivoca. Y esto es evidencia de que los pensamientos que están en la Biblia no provienen del hombre, sin duda, no provienen del hombre, provienen del Creador, de Jehová. Otro argumento que nos ayuda a estar convencidos, ya salimos del tema
de los argumentos científicos, otro argumento que nos ayuda a estar convencidos de que Jehová es la fuente de la Biblia es que los consejos de la Biblia no fallan. A pesar de que fue escrita hace mucho tiempo atrás, sus consejos no se equivocan, no fallan. Y esto es algo importante porque a través de la historia, los sabios de este mundo han aconsejado mucho con respecto a la crianza de los hijos, la fidelidad matrimonial, el cuidado de la salud, la alimentación, las relaciones interpersonales, el manejo del estrés, etc. Pero con el tiempo han ido cambiando sus consejos. ¿Por qué los cambian? Porque se comprueba que no funcionan. No funcionan sus consejos. Pero con la Biblia no pasa eso. La Biblia ha ayudado a muchísimas personas de todas las edades, de todas las épocas y culturas a tener vidas más plenas, más felices y con mayor satisfacción interior. Y también a dejar cosas fuertes como prejuicios, adicción a las drogas, ¿cierto? Y otras cosas importantes. Por ejemplo, Stephen Wallace, una experiencia de la vida real, un músico de Canadá que tenía una banda de rock, era joven y parecía que lo tenía todo, dinero, hacía lo que le gustaba, famoso, ¿cierto? En el día iba al gimnasio, iba a entrevistas, firmaba autógrafos, aparecía en la televisión, después de la noche tocaba con su banda, andaba de fiesta en fiesta, ¿cierto? Por supuesto, mucho alcohol, mucha droga y una vida sexual sin límites, sin ningún freno. A los ojos de este mundo, alguien exitoso. Pero él mismo dice que en la cima de su carrera se sentía solo, deprimido y angustiado. No era feliz. Los testigos tocaron su puerta, como siempre hacemos. Él aceptó un curso bíblico y fue al Salón del Reino. Y se convenció rápidamente de que había encontrado la verdad. Por supuesto, tuvo que hacer grandes cambios en su vida, ¿cierto? Pero Jehová lo ayudó en todo el proceso a dejar la vida que tenía, a dejar las drogas y la inmoralidad sexual. Y se bautizó en el año 1997 y dijo, estoy seguro de que si hubiera seguido con mi vida anterior estaría muerto. En cambio, ahora soy feliz de verdad. Me siento muy contento y satisfecho. Agradezco a Jehová de todo corazón que me haya atraído a él. Experiencias como esta hay muchísimas. Quizás también aquí dentro del auditorio hay hermanos que han pasado por circunstancias o experiencias parecidas. Cuando cualquier persona obedece los consejos de la Biblia, tiene una mejor vida. Una vida más pacífica, más tranquila, con más propósito y esperanza. ¿Cómo puede ser esto posible si la Biblia se escribió hace tanto tiempo? ¿Cómo pueden sus consejos ser tan válidos hoy día todavía? Porque los pensamientos de la Biblia no son del hombre, provienen del Creador. Así que podemos confiar completamente en la Biblia. Como hemos visto, aunque valoramos los avances de la ciencia, agradecemos los aparatos tecnológicos, los ocupamos, ¿cierto?, para nuestro beneficio, facilitan nuestra vida, sin duda, pero la ciencia en realidad no va a solucionar los problemas de la humanidad. La única y verdadera solución la tiene el gobierno del que habló Jesús cuando estuvo en la tierra. El gobierno del que habló Jesús cuando estuvo en la tierra. Veamos sus palabras, por favor, acá, en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Acá Jesús estaba enseñando a orar y dijo, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí leemos, ¿cierto?, en esta oración que se conoce como el Padre Nuestro, que Jesús enseñó a pedir que venga el reino de Dios. Este es el gobierno que hará posible todo lo que la ciencia sueña con lograr, pero que no puede, lamentablemente. La humanidad ya ha probado diferentes tipos de gobierno, pero todos han fracasado, todos, sin excepción. Como enseña la Biblia, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Se ha perjudicado a sí mismo. ¿Qué va a hacer entonces el reino de Dios? Bueno, eliminar a los gobiernos humanos, ¿cierto? Porque se ha comprobado de que no pueden gobernar bien, por mucho que lo intenten. Veamos, por ejemplo, lo que les va a ocurrir a los gobiernos humanos acá en Daniel. Vamos a la Biblia, a Daniel, capítulo 2, versículo 44, por favor. Daniel 2, 44. Refiriéndose a estos tiempos del fin, y refiriéndose a los gobiernos humanos, la Biblia dice, en los días de esos reyes, o sea, de los gobiernos humanos de la actualidad, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo.
Este reino, el reino de Dios, hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, a los gobiernos humanos, y será el único que permanecerá para siempre. Así que esto hará el reino de Dios, eliminará los gobiernos humanos y comenzará a gobernar la tierra por la eternidad. ¿Qué logrará por la humanidad? El reino. Como decíamos, todo lo que la ciencia sueña con lograr. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la salud? La Biblia responde acá en Isaías capítulo 33, versículo 24. Veamos juntos, por favor, esta garantía que nos da la Biblia. Isaías 33, 24, en la primera parte nomás. Dice, y ningún habitante dirá, estoy enfermo. Así que el reino de Dios eliminará todas las enfermedades. Se acabaron los problemas de salud, diabetes, presión, asma, problemas al corazón, problemas de movilidad, etc. Fin de las enfermedades. Maravilloso, ¿cierto? Lo que la ciencia sueña con lograr. El reino de Dios lo va a lograr. ¿Qué pasará con estas otras enfermedades como las que tienen que ver con trastornos mentales, como la depresión, los cuadros de angustia? Bueno, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 da la respuesta. Vayamos juntos, por favor, al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice, y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Así que se acabaron también las enfermedades emocionales. No más tristeza, ni nada que cause angustia ni dolor. Hasta la muerte va a ser eliminada. Qué maravilloso, ¿cierto? Sin duda, algo que deseamos que ocurra pronto. ¿Será difícil conseguir alimento bajo el reino de Dios? Leamos la respuesta en Salmo capítulo 72, versículo 16. Salmo capítulo 72, versículo 16. Dice, en la primera parte, en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Así que el alimento estará accesible, disponible para todos, saludable. Todos podremos tener mucho y delicioso alimento. Bueno, junto con esto, la Biblia también promete que bajo el reino de Dios se van a solucionar muchos otros problemas, todos los problemas que la humanidad tiene. Incluso los muertos van a resucitar, nuestros seres queridos que han muerto van a resucitar. Se terminará la delincuencia, tendremos trabajo satisfactorio, un planeta limpio, armonía con los animales, un planeta sin desastres naturales, etc. Y en realidad esto no es un sueño. Pensar en esto no es un sueño porque Jesús cuando estuvo en la tierra ya demostró que tiene el poder para hacer milagros de este tipo. Ya curó enfermos, ya resucitó personas, ya alimentó a miles, entre otras cosas. Así que podemos confiar por completo en la esperanza que Jehová nos da. La Biblia y la ciencia lo confirman. Podemos confiar, sin duda. El universo y la naturaleza fortalecen en realidad nuestra confianza en Jehová, en que Él tiene el poder y la sabiduría para solucionar todos nuestros problemas. Y la Biblia nos asegura que Jehová quiere hacerlo, lo más importante. Quiere, tiene el poder y sin duda lo va a hacer mediante el reino de Dios. Así que, aunque valoramos mucho todos los avances científicos, los agradecemos, los utilizamos incluso, fortalezcamos nuestra confianza en Jehová, en la Biblia, y no en la ciencia. Y así seremos felices. Porque la Biblia dice lo siguiente en Salmo 146, versículos 5 y 6. Leamos, por favor, este último pasaje. Salmo 146, versos 5 y 6. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda, que pone su esperanza en Jehová su Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre es fiel. Si confiamos en Jehová seremos felices, jamás sufriremos una decepción. Dios tiene las mejores intenciones para nosotros y nos garantiza un futuro maravilloso, libre de todos los problemas que siempre han aquejado a la humanidad. Nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada que le impida cumplir sus promesas. Fortalezcamos entonces nuestra confianza en la Biblia, estudiándola a fondo. Apliquemos sus consejos y así no solo mejorará nuestra vida hoy día, en el presente, sino que también muy pronto podremos disfrutar de un hermoso planeta en felicidad eterna.